Elecciones en Brasil. Perdió el presidente Bolsonaro. Pero, ¿eso qué implica? A inicios del año 2000 en América Latina, se suscitó un fenómeno electoral denominado marea rosa. Gobiernos de izquierda progresista fueron electos en votaciones democráticas en la mayoría de los países del subcontinente. Así fue como, de pronto, más de la mitad de estos países se integraron bajo políticas regionales que planteaban la unidad y la ayuda comercial y geopolítica conjunta para hacerle frente a las grandes potencias occidentales. Brasil, bajo el mando de Lula da Silva y Dilma Rousseff, se convirtió en una economía emergente, miembro de los BRICS, y con mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos, la cuarta economía mundial y la primera del subcontinente sufrió, en términos legales y políticos, una convulsión cuando Dilma fue depuesta y Lula apresado por sospechas de corrupción y colusión en el caso Odebrecht. Agitada la euforia por la marea rosa, la derecha ganó terreno. En Brasil, Jair Bolsonaro, un abierto conservador, ganó la presidencia hace 4 años. Pero después de un gobierno desastroso, principalmente en materia médica, con un Lula libre después de no poder comprobarle ningún delito, Brasil ha vuelto a confiar en el eterno sindicalista. ¿Cómo se relaciona esto con México? ¿Cómo nos puede afectar o beneficiar? ¿Cómo se organizará el continente después de este triunfo? Estas preguntas han surgido en los pasillos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que como medio público de comunicación entiende que es un reflejo del pueblo de Michoacán, por lo cual ha mandado traer desde tierras lejanas a quienes el día de hoy no responderán estas y otras interrogantes, con peras y manzanas y una que otra fruta exótica del continente. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy, ¿cómo no hablar de esto? Porque repercute en todo el país y en todo el continente y tenemos nuestra mesa de lujo de análisis internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre el triunfo de Lula da Silva en Brasil. Hace algunos días hubo elecciones en Brasil y Jair Bolsonaro buscaba la reelección. Jair Bolsonaro perdió la presidencia de la República Brasileña. Lula da Silva ganó con un 50.9 según el conteo final. Bolsonaro se quedó con el 49.1. Digo, es increíble pensar cómo el presidente en turno pierde una elección con todo el aparato estatal, por más que el órgano electoral de ese país sea eficiente, con todo el aparato estatal, la operación estatal que puede realizar, pues lo perdió. ¿Qué quiere decir esto? O que Brasil está bastante confrontado, o que el tsunami de la añoranza por aquellos momentos donde Brasil fue cuarta economía mundial y donde Lula da Silva sacó a mucha gente de la pobreza, pues pesó más a pesar de la operación estatal del gobierno de Jair Bolsonaro, quien, como ya sabemos, pues es por lo menos discursivamente, un fascista declarado. Y para eso tenemos aquí, para preguntarnos, para respondernos con peras y manzanas, si América Latina vive una ola de izquierda, si hay cierto liderazgo de parte de México o no, en el subcontinente, si Lula da Silva significa mucho o no, bueno, cómo se reconfigura el mapa geopolítico. Para eso tenemos a Ileisi Fernández, a quien antes de empezar este programa le dije, guarda silencio porque Ileisi todo el tiempo está hablando. No, qué bueno que estés hablando todo el tiempo, Ileisi. Nos da mucho gusto tenerte aquí, ya es como la tercera o cuarta vez. Bienvenida, Ileisi, presidenta de la Asociación Michoacana de Fraternidad con Cuba y doctorante, ¿verdad?, también en Derecho. ¿Cómo estás, Ileisi? Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa Peras y Manzanas. Ya es la tercera oportunidad en la que estoy aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y como siempre, un gusto compartir con mis compañeros. A Héctor de un programa anterior lo conocía, y aquí al compañero pues nos vamos a estar conociendo el día de hoy. Sí, y Ileisi, también formas parte de la barra de opinión de los noticieros, ¿verdad? De opiniones, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Así es. Bueno, habla más fuerte, Ileisi. Tú no te cohibas, disculpa. Es que ya me limitaste. Sí, ya. Me limitaste. No soy democrático, perdón, Ileisi.
Héctor Díaz, doctor en historia, me decía, recién titulado, investigador colombiano, ya radicado aquí en Morelia. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Benjamín, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y bueno, es la primera vez que con ustedes nos acompaña Enrique Rivera, un buen amigo, compañero de muchos años, y además de que tiene un doctorado en Psicología de la Educación y bueno, varias cosas ahí. Es nuestro analista de geopolítica, ¿no? Aquí entre el grupo de compañeros que hemos caminado durante mucho tiempo. Muchas gracias, Benja, muchas gracias, compañeros, compañera, un placer estar aquí. Pues bueno, vamos a ver qué se va articulando, ¿no? Entre las ideas. Mexicano, Mexicano, hoy la mesa es internacional, michoacano, sí. Michoacano hasta el tope. Sí, pero no como el corrido. Exactamente. Narcocorrido. No como el narcocorrido. Y Lacey, vivimos una ola de izquierda en América Latina, tomando en cuenta que Ecuador, Paraguay, Uruguay, de Sudamérica son los únicos países que tienen un gobierno autodenominado como de derecha, y que bueno, tenemos casos como el de Nayib Bukele en El Salvador, que se asume como centro, pero pues al parecer todo lo demás se pinta de rojo, o de rosa, podría decirlo, por aquello de la marea rosa al principio de los 2000. ¿Tenemos una ola de izquierda o no? Pues yo creo que vamos camino hacia esa ola de izquierda. Definitivamente el continente se está tiñendo de rojo. El hecho de que hayan 3 gobiernos en el continente latinoamericano y Bukele, que se asume como de centro, pues no demerita todos los gobiernos ahorita de izquierda, ¿no? México, Cuba, Colombia, con la reserva de Héctor, que pueda añadir aquí algo. Sí. Cuba, Colombia, nos alegra muchísimo, creo a todos, el triunfo de Lula en Brasil. Pues entonces el hecho de que estén estos otros gobiernos, pues no resta el impulso que va a tener, que está teniendo la izquierda en América Latina. Se me olvidaba Fernández en Argentina también. Entonces definitivamente hay un cambio. Boric en Chile, ya sabes, perdón que te interrumpa, Bolivia, Pedro Castillo en Perú. Sí, entonces todo. Quizás unos con unas formas diferentes de interpretar la izquierda, ¿no? Algunos quizás un poco conservadores para gusto de nosotros, pero bueno. Pero sí creo que está llegando la hora. Sí está llegando la hora, finalmente. Héctor. Bueno, yo creo que comparto el optimismo general de la mesa por la elección de Lula, ¿no? Que creo que es el parteaguas de esta cuestión, porque, hombre, el peso económico, demográfico, geográfico también de Brasil hace que para donde Brasil se mueva logre generar una inercia. Claro. Y la vimos a principios de los 2000, ¿no? Inclusive en los 90 pasa una cuestión muy curiosa. Cuando México da la espalda al continente y se va con el presidente a ver al norte, Carlos Salinas de Gortari, y empieza a poner visados y a romper relaciones históricas con Latinoamérica, Brasil, siendo muy neoliberal, comienza a liderar el bloque en favor de los Estados Unidos, con Cardoso, etc. Pero Brasil comienza a posicionarse en el continente. Y Color de Melo andaba por ahí también. Color de Melo, luego quien lo sucede, y luego Enrique Cardoso. Pero cuando llega Lula, en el 2003, esta estructura, este peso político que tiene Brasil, comienza a llevarlo hacia otro lado, a fortalecer estos diálogos principalmente con la Argentina, el socio regional más importante de Brasil, logra conectar con Néstor Kirchner, logra conectar con Hugo Chávez, con Évolo, Correa, etcétera, y se logra crear un bloque regional que indudablemente, a pesar de que Chávez fuera más llamativo, es Lula quien logra darle este peso. Creo yo que esta ola rosa que describía Benjamín, la posibilidad de que existiera realmente como una tendencia unitaria, pasaba necesariamente por las elecciones del 30 de octubre pasado, y se logró. Y creo que ahorita lo que se viene, y la cuestión es, bueno, ver qué tantas condiciones hay o qué diferencias hay
con las condiciones de hace 20 años respecto a las de este momento para ver hasta dónde podríamos esperar una reanudación de ciertas relaciones contrahegemónicas en Latinoamérica. Vamos a ir a un corte y regresamos con tu opinión, Quique. Sí, no se vaya de acá, peras y manzanas. Estamos de vuelta, nos quedamos con la opinión de Quique. La misma pregunta, Quique. México vive una ola de el continente vive una ola de izquierda. Yo creo que esto tiene una gran responsabilidad, porque si bien, cuando menos desde una perspectiva personal, asumo que la ola de izquierda se está dando porque finalmente el neoliberalismo está mostrando que la riqueza no se comparte de la misma manera, el que el proceso latinoamericano o la gran patria se esté planteando implica una gran responsabilidad, porque si nosotros, los que nos asumimos desde el bien colectivo, desde el bien común, no cumplimos con las expectativas de la población a partir de ser una ideología de izquierda, la derecha va a venir con más fuerza, con mucha más fuerza, y eso va a implicar probablemente articulaciones sociales más potentes y probablemente una desintegración social, ¿no? Vernos ahora sí que entre opuestos. Ejemplo de ello son las manifestaciones que han ocurrido de los camioneros en Brasil. Sí, o sea, el mismo caso de Brasil, incluso el triunfo de Jair Bolsonaro fue eso. Así es, entonces a eso me refiero. Es decir, más que verlo, y lo pido una disculpa de antemano, más que verlo como una cuestión alegre, yo lo veo como una cuestión de suma responsabilidad, y que no podemos echar en saco roto toda esta esperanza que se está posicionando entre los movimientos de izquierda. Porque si no le sabemos cumplir a la gente, y si no se le sabe cumplir a la gente, el neoliberalismo y la ultraderecha va a llegar con más fuerza a todos los países del mundo. Porque ellos no se van a quedar sentados. Bolsonaro no está sentado. Obviamente están buscando las estrategias en México, en Latinoamérica, en Europa, en Israel, en España. Están buscando las estrategias para volver a tomar el poder. Y el problema podría ser qué estrategias van a impactar a la comunidad desde los enfoques, por ejemplo, educativos, ¿no? La malla curricular, cómo se va a modificar, los procesos de investigación, cómo se van a modificar, los campos laborales, cómo se van a modificar, las estrategias geopolíticas para tener posiciones en el mundo, todo eso, todas las estrategias que tenemos que asumir desde un movimiento social, pero que también creo que esto implica en la responsabilidad que tiene, en este caso ahorita Lula, ¿no? Por eso hizo, si se fijan, Lula hizo acuerdos incluso con centro derecha, porque la pelea no es menor. La pelea implica una responsabilidad y un compromiso ético de todos aquellos que creemos en la colectividad. Y si fallamos, y si falla este gobierno a la población, la derecha tiene la posibilidad de llegar con más fuerza a los procesos que vienen. Ahora, el tema es que al ser un proceso constitucional, porque usar la palabra democrático sostendría que otros procesos como el revolucionario de Cuba no fue democrático, claro que lo fue. Al ser un proceso constitucional, esto demanda que después de cierto tiempo vuelva a haber elecciones, y entonces es donde considero que también se genera un desgaste. Obviamente es cierto lo que tú dices, hay gobiernos que no cumplen del todo, pero considero que aún cumpliendo, o sea, pues es como decirte, ya ganaste, pero en 4 años nos vemos, déjame entreno más, ¿no? Y si en 4 años le ganas, pues en otros 4 te vuelvo a topar, ¿no? O sea, creo que eso seguirá sucediendo. Pocos casos como el de Venezuela o el de Bolivia, que después de un golpe de Estado vuelve a mantener, ¿no? el régimen. Digo, ahí está el caso de Ecuador, se fue Correa y no se ha podido recuperar después de la traición de Lenín Moreno al correísmo. Y Lacey, Jair Bolsonaro tardó en aceptar el triunfo, ¿no? 45 horas. Se Ajá. demoró en dar una declaración luego de la elección de Lula. Luego hay bloqueos, ¿no? Están aislando ciertas partes del país. Él dice que porque hubo injusticia en el proceso electoral. ¿Tú ves una reacción popular de parte, bueno, sí sería popular, porque es el 49% de los simpatizantes, una reacción popular encabezada por Jair Bolsonaro para evitar que Lula da Silva llegue al poder? Aquí hay que poner varios puntos sobre la mesa roja de peras y manzanas.
Primero fue una elección cerrada. Lula ganó con el 50.9%, Bolsonaro con el 49.1%. Fue una elección cerrada. Casi 2 puntitos, pero... Es decir, no, pero ganamos. Sí. Ganamos, aunque sea estrecho, ganamos. Pero esto te da a ti la idea para que tú hagas una lectura. Todavía hay un sector de la población que uno pensaría cómo se pueden identificar con Bolsonaro luego de todas las medidas que tomó, que no fueron medidas en beneficio del gigante suramericano, de Brasil. ¿Cómo hay personas que se sienten todavía identificadas con Bolsonaro? Bueno, parte de la pluralidad, de la democracia. Hay personas que todavía se identifican con Lula y con Bolsonaro. Y esto se ve reflejado en las tomas que hay de los camioneros en las carreteras para impedir la comunicación de los estados más grandes de Brasil. Son los que están realizando estas acciones. ¿Qué pasa cuando Bolsonaro a las 45 horas sale a dar su discurso? No es un discurso en el que él, discurso no, porque fue una intervención muy pequeña, no es una intervención en la que él reconozca el triunfo de Lula, ni en la que él acepte la derrota. ¿Por qué? Porque todavía tiene un compromiso con esta parte conservadora que él representa. Entonces, creo que, pues, o sea, con Bolsonaro, pues sí hay personas todavía que se sienten identificadas con él. Ahora, Lula, por una parte, para responder tu pregunta. Claro. Lula, por una parte, Lula es un dirigente que ha demostrado que sabe guiar a Brasil, que sabe poner colocar a Brasil como un país de referencia. Yo creo que esto va a ayudar muchísimo a que Brasil, pues, encabece, ¿no?, de nuevo la lista de países líderes de América Latina, que lo había perdido. ¿Cuáles eran los socios de Bolsonaro? Trump, Netanyahu, y esos eran los aliados de Bolsonaro. Bolsonaro con su mandato alejó a Brasil de Latinoamérica, lo alejó diplomáticamente. Pues, ¿qué puedes esperar con esos socios? Entonces, creo que la gran esperanza que tenemos todos los latinoamericanos y caribeños es que Brasil vuelva a ocupar un lugar de referencia en América Latina, de liderazgo, y pues, eso. Héctor, ¿tú crees que va a haber resistencias? Yo creo que las hay. Yo creo que hay resistencias, y no únicamente como expresiones de descontento, sino hay un elemento muy particular en Brasil, y es el papel del ejército. Y yo en esto tengo que ser claro, ¿no? Creo que cada país responde a sus propias dinámicas históricas y responde a sus propias necesidades, pero hay una constante con el papel del ejército en Latinoamérica, y es que es un ejército que ha sido generalmente entrenado por los Estados Unidos, que responde a unas dinámicas propias, y que la buena voluntad de un gobernante frente a este ejército no cambia una dinámica histórica, el comportamiento de esas instituciones, sea México, sea Brasil, sea Colombia, sea Chile, sea el que sea. De hecho, un par de meses antes del golpe de Estado contra Allende juraba que el pilar sobre el que se construía la estabilidad de su gobierno no era el movimiento social, no eran los estudiantes, eran los militares. Ve hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo has dicho tú. Sí. Entonces, habiendo señalado esta situación, el papel de los militares en Brasil. A ver, João Goulart era un presidente de centro. Si pudiéramos definir el centro como algo, João Goulart sería la cara del gobernante de centro. Liberal, ¿no?, democrático, burgués, etc. Lo tumbaron los militares brasileños en el 64. Y da paso a una dictadura que dura más de 2 décadas. Esto genera un cambio en la psiquis colectiva de las personas. De hecho, la referencia, el factor de legitimidad constante dentro del discurso de Jair Bolsonaro es: ¿qué sería de este país si los militares no hubieran hecho las obras que hicieron? Entonces dices, bueno, listo, ¿qué país puede aceptar una relación de estas? Hombre, que ni este Katz, el candidato de la extrema chileno, llegaba a decir públicamente estas cosas. ¿Cómo Bolsonaro se le perdona que pase esto? ¿Qué características? Bueno, te vamos a darles algo más cerca de Brasil. Hombre, Brasil abuela el imperio hasta finalizando el siglo XIX. La esclavitud fue abolida por Dom Pedro, el emperador del Brasil, en 1896-98. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto? Estamos hablando de un país que logró mantener ciertas estructuras
racistas, sistémicas y con un papel intervencionista muy presente del ejército rigiendo el ordenamiento de la sociedad. Y esto se ve reflejado en una cuestión, hablando de esta polarización. El norte de Brasil y el nordeste de Brasil votando plenamente por Lula, los mapas lo muestran con mucha claridad, y el sur, sureste, que son las regiones más ricas, más industrializadas y con gente más blanca, votando mayoritariamente Bolsonaro. Es que no hay blancos pobres, claro que hay blancos pobres, ¿no? Pero entonces, y el gobierno del PT no ayudaron a que estos blancos pobres le entraran a la clase media, a que los ayudaran, sí los ayudó también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la cuestión clave, creo yo, aquí, ¿no?, para poder pensar esta situación, es que el hecho de que se hubiera hecho un buen gobierno, en el caso del Brasil, ¿no?, que se hubiera cumplido las expectativas de sobra, ver que sacara 36 millones de personas de la pobreza, eso es un logro que tú puedes mostrar tangiblemente. Haber convertido a Brasil en la quinta economía mundial, sexta economía mundial, eso es un logro tangible. Lograr meter a Brasil en el concierto de las grandes naciones a través del BRICS y ser una figura clave, ¿no?, dentro de esta alianza económica y política internacional, es un elemento clave, antihegemónico total. ¿Cómo es posible que esto no se refleje en un apoyo al golpe que hicieron contra el PT, el golpe ilegal que hicieron contra el PT sacando a Dilma Rousseff, y que hubiera permitido que la gente se quedara casi que de brazos cruzados mientras Lula fue a prisión? Sí, ahí hay algo interesante, lo que estoy tocando. Vamos a ir a un corte, Héctor, regresamos para que cierres tu idea y pasamos con Quique. ¿Les parece? No se vayan de acá, espérense. Estamos de vuelta. Perdón, Héctor, ciérrate ya. Sí, no, a lo que iba, y ya para cerrar esta cuestión sobre la posibilidad de movilización de la derecha, del bolsonarismo y demás, es que, y es una cuestión que uno tiene que aceptar que está equivocado, ¿no? Yo nunca le di realmente mucha importancia a la figura de Bolsonaro. Es un tipo desordenado, es un tipo que no tiene formación, es un tipo que realmente no tenía ni idea de cómo funcionaba el Estado brasileño, ¿no? A lo Donald Trump. Entonces, el calentamiento global no existe. Este tipo de negacionista del COVID, anticiencia, ¿no? Sí, o sea, toda la libreta completa, ¿no? Entonces, tú dices, pues ese tipo no puede mantener el poder, pero lo mantuvo. Y no solamente lo mantuvo, sino que ahorita tiene fuerza en el Senado, que va a ser una oposición con todas luces visceral contra Lula da Silva, ¿no? Entonces, lo que uno llega a preguntarse es, bueno, ¿qué permite la operatividad de la derecha en Brasil? Hombre, es una cuestión muy particular. En un momento donde hasta los grandes gurús del neoliberalismo, estamos hablando de The Economist, de Wall Street Journal, sí, etcétera, etcétera, están hablando de que, bueno, tal vez toca comenzar a pagar más impuestos. Tal vez toca ponerle una pausa en algún momento, ¿no?, a la lógica del libre comercio extendida por siempre, ¿no? Donde tal vez toca moderar esta cuestión neoliberal porque la que se nos viene puede ser muy gorda. ¿Qué pasa en Brasil? Bolsonaro, a cambio de tener un mínimo de gobernabilidad, le entrega plenamente la agenda económica a estos gurús neoliberales que en el resto del mundo no están pudiendo operar. Y Paulo Guedes se siente el ministro de color de Melo y ejecuta la rajatabla del neoliberalismo proponiendo llegar a privatizar hasta Petrobras, por el amor de Dios. Eso le garantizó gobernabilidad a Bolsonaro con estas élites a cambio de entregarle la cuestión económica a estos señores. Pero la cuestión entonces es, bueno, listo, todos estos sectores de la derecha que se están movilizando y sectores, no sé, diría sectores sociales importantes, ¿no?, como el de los camioneros, porque es un sector fundamental. ¿Qué papel juegan? ¿Cuál es su temor? ¿Qué es lo que los mueve realmente? ¿Es una defensa del neoliberalismo o hay una cuestión más de defensa de ciertos privilegios asociados a sus orígenes de clase, a sus orígenes raciales, etcétera, lo que les está moviendo a reaccionar contra la posibilidad del gobierno o contra el hecho de que Lula da Silva haya ganado estas elecciones? Yo creo que hay una cuestión clave ahí que va hunde sus raíces muy hondo en la historia del Brasil. Héctor, en 20 estados del país, 230 bloqueos de carreteras. El Poder Judicial
ordenó a la Policía Federal que desalojara, porque ni siquiera fue orden del Ejecutivo, ni del Ministro de Seguridad. Fue el Poder Judicial, la Suprema Corte, porque se fue hasta allá la situación. Y bueno, según la BBC, hay todavía estados donde la policía hizo caso omiso. ¿Por qué? Porque también la Policía Federal tiene raíces como esas que estoy señalando. No hicieron caso pues de la orden que les dio el Poder Judicial. Kiko. Sí, me parece muy interesante todo lo que se está planteando y era lo que decíamos en el corte, ¿no? Finalmente no hay que olvidar algunas cosas. Bolsonaro es militar, tiene un cuerpo militar atrás de él. La declaración, como dijo la compañera, no fue declaración, fue aceptación, pero sin conceder. Y esa declaración es como decir, yo acepto, los compañeros que están bloqueando, ellos tienen su propia responsabilidad. Es decir, como showman, plantea y dice, no, yo soy un proceso o una persona que respete el proceso. Ellos tienen su legitimidad como movimiento y entonces no lo respetan. Yo no puedo intervenir en sus opiniones. Pero es justo lo que estábamos planteando, ¿no? Es militar y toda la capacidad que tiene. Lo que tú dijiste ahorita, Benja, ¿no? La Policía Federal tiene sus orígenes militares. Por supuesto tiene su articulación ideológica. Los puntos y los caminos que se están bloqueando no son al azar. Es como cuando aquí en Michoacán se estaba bloqueando Tierra Caliente para que no saliera el limón, ¿no? O el aguacate, o Aguililla para que no salieran minerales. Son puntos estratégicos que geopolíticamente mueven y asfixian a las poblaciones, tanto económicamente, ideológicamente, generas terror, se someten. Entonces, son estrategias que no son al azar, ¿no? David Harvey lo dice en la acumulación por desposesión. Pero lo que yo estaba tratando de plantear justamente es esto que estamos diciendo. La responsabilidad es mayúscula. Esto que muchos podemos ver con alegría, aquí en la mesa estamos diciendo, sí, está bien bonito, pero nos implica una responsabilidad ética y un compromiso muy fuerte, aunado a que, como lo dijo el compañero Héctor, hay una conformación ideológica del ejército que finalmente tiene una historicidad y un imaginario colectivo que tiene que ver con un imperialismo, ¿no? Que tiene que ver con los anglosajones. Entonces, esta conformación ideológica, por ejemplo, del ejército, permite tener cierta lucha contra la conformación ideológica de la izquierda. Pero hay algo fundamental que a lo mejor desde la sociología y desde la psicología social lo pongo en la mesa. ¿Por qué los camioneros se asumen de derecha? ¿Cómo los colonizaron ideológicamente? ¿En qué momento ellos piensan que van a ser clase media y que van a poder salir y tener la riqueza que tienen los neoliberales? Esa es una colonización ideológica bien fuerte, ¿no? Y que paradójicamente fue lo que ocurrió con Salvador Allende, ¿no? Cuando los camioneros también paran y el alimento no llega a la población. Los transportistas. Así es. Y que también fue lo que pasó aquí en México con la gasolina, ¿no? Se paró todo y entonces, ¿sí ven la estrategia más o menos que trato de dibujar? Por eso digo, las estrategias en apariencia tienen muchas similitudes. Por ello yo retomo el comentario anterior. El hecho del triunfo de Lula, más que una alegría, es una gran responsabilidad. ¿Y cómo podemos articular la conformación ideológica de la sociedad para poder dar la pelea en la democracia? Pero aparte de eso, ¿cómo vamos a conformar cuadros políticos, no nada más en Brasil, sino en toda Latinoamérica, que permitan dar la continuidad y que no sea la cuestión de un ídolo, de un líder, sino que sea un bloque? Porque si tú quitas al líder y quitas al ídolo, pues descabezas el movimiento. Entonces yo creo que la responsabilidad es mayor. Hay que conformar cuadros políticos, hay que seguir en la lucha ideológica, pero aparte de eso hay que quitar la figura del líder para que el movimiento tenga vida propia. Es que no sé si la figura del líder, pero sí entiendo lo que quiere decir, pero más bien visto como un caudillo, ¿no? El líder visto como un caudillo, porque, digo, salvo honrosas excepciones como la de Cuba o la de Venezuela, que continuaron con un trabajo político incluso formativo, ¿no? Incluso con el ejército en Venezuela, por ejemplo. Pues de ahí en fuera, cuando se fue Lula, pues Dilma hizo lo que pudo, pero ahí están los resultados. Terminó preso Lula. Correa destituida. Y destituida ella, claro. Correa se fue y pues se acabó todo. En Argentina, si no es Cristina la fórmula de Beto Fernández, seamos honestos, tampoco ganaba, pues. El candidato que compitió contra Macri no ganó. Bolivia creo que demuestra también un proceso ahí de formativo, porque bueno, se fue Evo, lo depusieron. Pero llegó perdón. Lucio Arce. Ajá, Arce. Y ganó, y otra vez arrasó, ¿no? O sea, el MAS arrasó.
Entonces, sí entiendo lo que es, incluso creo que en México estamos en un proceso similar, ¿no? O sea, fíjense, en los últimos 24 años ningún presidente de Brasil había perdido una reelección. En los últimos 24 años ningún presidente había perdido una reelección. Bolsonaro es el primero que la pierde después de 24 años. Y él anuncia que la derecha va a surgir en Brasil, que ya tiene forma y que él es el líder de millones de brasileños. Y le dice. Pero Bolsonaro, o sea, no sé si líder, estoy contigo, líder. Ciertamente Bolsonaro representa a una parte de la sociedad brasileña. Yo, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque el resultado está aquí. Pero éramos muy optimistas en pensar que Lula sí podía darle pelea a Bolsonaro y ganarle, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los líderes latinoamericanos más importantes durante el periodo que estuvo como presidente de Brasil. Y además, Lula viene contra Bolsonaro con un gran pedigrí, ¿no? Viene de estar preso, claro. Todo eso vende. Lula es el ave fénix, ha resurgido de la ceniza, se le ve en el cuerpo el desgaste que trae, claro, por el tiempo, años, sí. O sea, el tiempo de lucha sindical, el tiempo de presidente, o sea, desgasta por todo lo que tiene que, por todo el trabajo que se presenta, y luego preso Lula, o sea, preso injustamente, que duele más aún, y luego de preso ahora viene y es presidente. Y no arrasa como quisiera decir en la elección, pero gana la elección. Lula es un personaje que inspira, no solo a América Latina, sino que inspira en el propio Brasil. Porque además decía Héctor algo muy importante, hay datos medibles de la gestión de Lula. Puso el BRICS, se llama BRICS, y la primera sigla de la B es Brasil. Esa se la puso Lula. Entonces ahí tú tienes idea de la gestión de Lula, cuánto peso tuvo para que fueran considerados para reunirse con estos países que son emergentes. 2013, cuarta economía mundial, durante 3 meses, en un trimestre, desbancó al Reino Unido. No es poco. Después regresó al 5º lugar, luego se mantuvo entre 5º y 7º, o sea, no es poco. Sí. Luego Lula, además de esto, sacó Brasil, o sea, es un país inmenso, sacó de la pobreza más de 36 millones de brasileños. O sea, son datos medibles. Estás compitiendo tú, Bolsonaro, contra una persona que tiene oficio en el gobierno. Entonces, cuando pones a Bolsonaro, un ex militar, que no sabemos todavía cómo ganó, pero ganó, pues era muy predecible que Lula le hiciera la pelea y ganara. No arrasara, pero ganara. Vamos a un corte y regresamos contigo, Lexi, ¿va? No se vaya de acá, espera sin manzana. Estamos de regreso. Antes de ir a la pausa, interrumpí a Lacey. Yo sé que es como un déjà vu. Vamos, Lacey, continúa. Sí, decía que Lula está para escribir ya sus memorias. Sí. Sus memorias, y creo que va a ser un bestseller. El nieto, la esposa. No, ha sufrido pérdidas personales. La muerte de su nieto, de su esposa, la prisión, llega al poder. O sea, de lo más alto que puedes estar políticamente, a la prisión, y ahora de nuevo a la presidencia de Brasil. O sea, es algo épico. Y yo creo que eso también conquista corazones. Claro. Y de Lula tiene un apoyo muy importante en Brasil, que es el apoyo de la industria del entretenimiento, ¿no? Muchísimos artistas, según los futbolistas, se fueron a la otra parte. Muchos artistas, cantantes, actores, le manifestaron su apoyo a Lula. Creo que tiene un reto grandísimo. Leía hace poco que llegó al poder haciendo alianzas con ex enemigos políticos, personas que lo criticaron fuertemente durante su gestión, ¿no? Con eso se reunió y dijo, es momento de conciliar por la democracia de Brasil, por el bien de Brasil. Son esas las personas que están rodeando a Lula, además de todas las otras. Entonces, tiene un reto grandísimo, tiene que volver a colocar la economía de Brasil de referencia para que brille. Ese es uno. Tiene que conciliar dentro de su país, porque está el país muy polarizado con Lula. Entonces tiene que tratar de conciliar. Esperemos que sí lo logre Lula, porque definitivamente a mí sí me alegra mucho el triunfo de Lula en Brasil. Sí, fíjate que lo que decías es cierto, porque su historia
se parece mucho, vuelvo a usar la palabra, tal vez esté fuera de proporción, a los caudillos latinoamericanos de izquierda, ¿no? O sea, caudillo tratando de usar esta palabra como un ente que aglutina, pues, ¿no? O sea, vemos a Pepe Mújica, estuvo preso durante muchísimos años, ex guerrillero, ¿no?, de los Tupamaros. Vemos, por ejemplo, a Evo Morales, sindicalista de toda la vida, sufrió represión. Su mano derecha, Álvaro García Linera, formó parte de un movimiento político armado también. Entonces, Lula, también sindicalista de toda la vida, sufrió la represión de la dictadura. Yo recuerdo, él fue de los, no recuerdo porque lo haya vivido, sino porque lo leí por algún lugar, cómo él fue de los principales líderes, de los principales cohesionadores del paro que puso a temblar a la dictadura, ¿no?, en algún momento. Entonces, sí, ahora lo vemos como el ave fénix, ¿no? Es como dices, está como de película, es como Mandela, ¿no? 20 y tantos años en la cárcel, sale, se vuelve presidente, no sé. Pero eso claro que conquista. Pero creo que conquista es nuestro más. Mandela latinoamericano. Sí, pero creo que como dices tú, conquista más los 60 millones que sacó de la pobreza, los lugares de la economía, donde el lugar donde puso a Brasil con su trabajo, en una de las mejores economías del mundo. Acuérdense que la FIFA está donde hay dinero, donde las cosas van bien, y el Comité Olímpico Internacional también, y así como Rusia tuvo sus Juegos Olímpicos de invierno y su Mundial, Brasil tuvo su Mundial y sus Juegos Olímpicos. Claro, porque había plata. En China en el 2008 estuvieron, y así nos vamos, podemos regresarnos y siempre, digo, si uno quiere encontrar a los culpables hay que rastrear el dinero, y más propiamente por rastrear a la FIFA, porque la FIFA está donde está el dinero, ¿no? Héctor, mira, Bolsonaro, lo decías hace rato, 99 diputados de 513 en el Parlamento. Va a tener el partido de Bolsonaro, su partido nada más. En el Senado 13 de los 81, pero además hay partidos, es el Partido Liberal, donde milita Bolsonaro, a donde se ve Bolsonaro, pero además hay partidos de derecha que sacaron escaños 3, 4, 5, 10, con los que va a hacer bloque. Entonces, efectivamente, Lula la tiene difícil. Sí, y ahí nos lleva a la cuestión de que comentábamos al principio, ¿no? Bueno, de fronteras afuera, Lula es un rockstar de la izquierda latinoamericana, con méritos. Y además, a diferencia del otro país que tiene peso económico y político para hacerlo, que es México, a Lula sí le gusta la cuestión internacional, a Lula sí le gusta crear bloque. Hombre, Andrés Manuel con dificultad va a Washington una vez al año casi amarrado, ¿no? Porque le obligan, ¿no? Y se regresa, ¿por qué? Porque el lema Andrés Manuel, y creo que tiene razón a la hora de decirlo, la mejor política internacional de México es una buena política interna, y lo comparto plenamente. Pero a Lula le gusta la cuestión del bloque regional, y el bloque con los BRICS que mencionábamos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí va a ser una figura fundamental. Ahora, esto para afuera. Para adentro, ¿qué podemos esperar? Hombre, va a ser imposible o muy difícil la cuestión del gobierno. En primer lugar, escuchaba más bien, una entrevista que le hacen en la Deutsche Welle a Lula hace un año, donde él señalaba que él iba a ser el candidato del PT siempre y cuando lograra crear una base de alianzas de partidos lo suficientemente amplia que le pudiera garantizar un mínimo de gobernabilidad. Entonces dice, listo, ok. ¿Qué quiere decir esto? Su vicepresidente, que nunca le hemos mencionado, es Gerardo Alckmin. ¿Quién es Gerardo Alckmin? Fue el candidato de la oposición a Lula en las elecciones del 2006. Eso no es un dato menor. Ahora, Lula fue enemigo, discutió y mantuvo todas las discusiones posibles con su antecesor, que es Hernando Cardoso. Y Cardoso apoyó a Lula en estas elecciones. Y perdón que te interrumpa, Héctor, Gerardo Alckmin fue el designado para el periodo de transición, además. Claro, además de eso. Sí. Bueno, entonces estamos viendo, o sea, a ver, el neoliberal con el que Lula construyó su campaña en la que llegaron las elecciones del 2002 y llega el 2003 a la presidencia, que es Cardoso, apoyando a Lula. Y Alckmin, que es el candidato de la oposición en las elecciones, está con Lula. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que la derecha liberal, los socialdemócratas, inclusive los neoliberales moderados, se fueron con Lula.
el centro político y tal se fue con Lula, además de que la izquierda estaba con Lula, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Comunista Brasileiro estaban con Lula. ¿Qué estamos haciendo de esto? ¿Creemos nosotros que Lula va a hacer una agenda de izquierda clásica? En lo absoluto. ¿Qué va a hacer Lula? ¿Qué le prometió a Cardoso y a Alckmin para que lo apoyaran? Claro. Respeto institucional. Es que Bolsonaro no solamente está llevando el país al aislacionismo en el que estábamos comentando, que mencionaba aquí la compañera y demás, sino que además de ello rompió las instituciones, sembró dudas dentro de la población brasilera sobre el árbitro electoral. Dijo que eso no servía para nada. Sembró dudas contra el Tribunal Supremo de Brasil, que sería el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Es decir, se dedicó a dinamitar las instituciones del país. Y la izquierda, que históricamente había señalado que las instituciones estatales son las reproductoras de las condiciones de explotación y el mantenimiento, tiene que ponerse en este momento a defender al aparato liberal burgués, porque es lo que le puede generar esta base de alianzas a Lula da Silva. Entonces Lula no va a generar ningún cambio trascendental o el fantasma que la fake news de la extrema derecha brasilera sembraron sobre él, sino va a dedicarse a cuidar al árbitro electoral, va a dedicarse a cuidar las relaciones a la Suprema Corte que a él mismo lo metió a la cárcel, y hacer ese tipo de cosas, porque es lo único que le puede garantizar este espacio de gobernabilidad. Entonces estamos entre una izquierda que tiene que gobernar con la agenda liberal versus una derecha que nos quiere devolver a la época de las cavernas. Claro, y fíjate, es curioso lo que señalas, porque luego desde fuera nosotros hacemos señalamientos irresponsables, y digo nosotros, me refiero a todos los ciudadanos. Es que no se hace esto, es que no se hace esto otro. Todo lo que se tiene que pactar y todo lo que se tiene que negociar para poder llegar a la presidencia son cosas que a veces escapan incluso de nuestro conocimiento. Recuerdo mucho a gente que nos dice que Obrador no cumple porque no echó abajo la reforma energética, los contratos internacionales que ya estaban, pero si eso te mete en un litigio que vas a perder porque lo tienes firmado. O sea, no puedes cancelar concesiones mineras en un proceso revolucionario, en un proceso constitucional. Vamos a una pausa y regresamos contigo, Quique, para ya ir haciendo las conclusiones. No se vaya de acá, espera sin manzanas. Estamos de regreso ya en el último bloque. Vamos a cerrar el ciclo de participaciones contigo, Quique. Y bueno, aquí me hicieron un señalamiento muy bueno los panelistas. Nos la pasamos hablando, elucubrando de cosas políticas. No hablamos de las posturas del programa de Lula y el PT ahora en este nuevo periodo. Entonces cerramos con tu participación y si quieren hablamos de eso. Sí, claro, y que creo que va de la mano, ¿no? Finalmente habría que tomar nota, por decirlo así, hacer notas al pie de página de las declaraciones que hace Lula cuando da el triunfo, ¿no? De las alianzas que ha venido a hacer Lula. ¿Qué trato de decir con eso? Que bueno, que a todos aquellos que le teman como a la izquierda radical, de que entonces vienen las expropiaciones, viene todo eso, pues no va a ocurrir. No va a ocurrir porque hay que llegar a conciliaciones, y hay que llegar a conciliaciones donde ambos factores o varios sectores de la sociedad puedan tener un intercambio común, ¿no? Me refiero a lo económico, a lo cultural, a lo educativo, a lo laboral, a lo ecológico inclusive, porque el discurso que Lula emite justamente cuando se da el triunfo tiene que ver con todo eso, que es lo que decía la compañera, ¿no? Toda la reforestación que va a haber, toda la recuperación del salario, toda la cuestión laboral, ¿no? Y que lo que trato de poner en la mesa es que no esperemos un radicalismo de izquierda completamente. O sea, va a ser quizás centro-izquierda, ¿no? Algo muy parecido a lo que está ocurriendo en México, ¿no? Cuando el presidente Andrés Manuel gana, pues muchos pensaron, ya, se acabó el neoliberalismo, se acabó. No, hay que conciliar. Y una cosa es la línea discursiva y otra cosa es la práctica. Es correcto, pragmáticamente lo político eso te rompe. Y te puede romper el Estado, ¿no? Te puede confrontar. El mercado, imagínate, cierras con Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer con miles de toneladas de aguacate? ¿A dónde las mandamos? Si no es tan fácil abrir mercados. Es correcto. Y esos ejemplos que pone Benja en la mesa son como los que yo trato de poner ahora como para Brasil, ¿no? ¿Qué trato de decir? Que aquellos que tengan miedo a que la izquierda vaya tomando posición a nivel Latinoamérica, no está siendo una izquierda radical. Está siendo un centro-izquierda, ¿no? Que permite conciliar, que permite buscar puntos de cohesión. Y también
tenemos que poner, o bueno, yo pongo en la mesa desde el inicio, lo he puesto, es qué va a pasar con la derecha y la ultraderecha, no centro derecha, la ultraderecha. ¿Cómo van a formar sus cuadros? En caso de Brasil, ¿no? ¿Cómo se va a articular lo militar? ¿Cómo se va a articular la Policía Federal? ¿Qué potencias van a hacer? ¿Qué alianzas a nivel geopolítico van a establecer por la importancia, ¿no?, que tiene Brasil? Entonces, y que lo articulo para cerrar quizá con la idea principal que puse en la mesa. Yo también estoy bien contento, estoy muy contento de que Lula haya ganado y que Latinoamérica vaya tomando este sentido, pero ante esta alegría no puedo dejar de ser racional. Es decir, está bien bonito y es bien lindo saber que esto está ocurriendo, lo que muchos aspirábamos, ¿no? La gran América Latina, pero implica gran responsabilidad, y dentro de la responsabilidad están los acuerdos y saber cómo transitar. Entonces, trato de decir que no se asusten los de derecha, no está pasando nada que vaya a romper con el continente ni con las relaciones internacionales. Se van a comenzar a conformar las fuerzas ideológicas y políticas probablemente en Latinoamérica a partir de la UNASUR, pero también a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que es algo importante, sí, creo que hay que asumir responsabilidad, sí, y creo que hay que tomarle mucha importancia al discurso que Lula emitió, ¿no? Que la compañera certeramente lo estaba poniendo en la mesa. Sí, propuestas de Lula y Lechi. Creo que para modo de conclusión pudiéramos señalar dos cosas muy importantes. Número uno, Bolsonaro en su intervención muy pequeña que realizó dijo algo, y abro comillas: seguiré cumpliendo todo lo que mande la Constitución. Es decir, la transición en Brasil se va a dar. Lula es el presidente electo, sí. ¿Iba a ser presidente de Brasil? Sí. Entonces no hay que temer porque haya un enfrentamiento que Lula no vaya a asumir. No. Se va a dar la transición porque ya sí lo dijo Bolsonaro, va a cumplir lo que dice la Constitución. Número dos, en cuanto a las propuestas de Lula, y que creo que hay una muy importante y que se nos estaba yendo y que no podemos soslayar, es el tema de la Amazonía en Brasil, ¿no? La Amazonía supone el pulmón del mundo en Brasil. Aquí hay datos contrastantes. Durante la gestión de Bolsonaro, 2018-2021, la deforestación aumentó un 73%. Y esto fue una de las cosas, junto con la epidemia de COVID, que más le tiraron a Bolsonaro. O sea, los incendios en la Amazonía eran increíbles. Los grupos ambientalistas luchando contra esto y en contra de Bolsonaro, que se aliaron con Lula, con el periodo en el que estuvo Lula, 2003-2010, la deforestación se redujo casi un 70% al término de su periodo de gestión. Creo que es muy, muy importante. Y dentro de 2 meses se va a realizar una cumbre climática en Egipto y Lula va a asistir. Y creo que la postura que él tome en cuanto a este tema de la Amazonía, de defender todas estas organizaciones que tienen que ver con el tema de la Amazonía, de defender a las poblaciones indígenas que viven en esa Amazonía, le va a ganar a Lula muchos adeptos. Entonces es importante la postura que la asuma en esta cumbre. Y tercero, pues desearle la mejor de las suertes a un gigante latinoamericano como es Luis Ignacio Lula da Silva. Héctor. Bueno, creo que mi compañera que me antecedió en el uso de la palabra señaló los puntos clave de la agenda. Hace un rato que señalaba que el centrado y que la fuerza a la derecha, ¿no?, en Brasil va a boicotear o a impedir una agenda radical, ¿no? No quería decir con ello, ¿no?, que no se pudiera hacer nada realmente con el poder, ¿no? Creo que sí se pueden hacer cosas fundamentales y la compañera acaba de señalarlas, ¿no? Y creo que con eso se puede generar un clima de concordia. Además de que, pienso yo, evidentemente la elección de Brasil nos puede llevar hacia explorar distintos panoramas, ¿no?, distintas posibilidades. En tanto nos puede marcar cuál va a ser, grosso modo, el futuro de ciertas izquierdas en Latinoamérica, hacia dónde vamos a ir apostando y sobre todo quién va perfilando lo que está haciendo el comportamiento de la extrema derecha, ¿no? Para poder explicar estas razones, ¿no?, de las alianzas que logra tejer Lula, ¿no?, y de dónde pone el énfasis, me pareciera a mí que es señalar el cuidado de ciertas estructuras de la naturaleza, ¿no?, de defensa de la vida, etcétera, etcétera, pero una cuestión que me pareció muy fundamental. Señalaba Lula dentro de su discurso, que Pepe Escobar, un analista de Asian Times, decía que era el discurso más anti-Lula de toda la historia de Lula.
Lula, buen orador, ¿no? Habla, se expresa, llega con un papel y empieza a leer el papel, señalando los puntos de su agenda, lo que piensa hacer. Y el que me pareció más destacable de todos ellos fue señalar, hay que luchar por un comercio justo, y no solamente un comercio justo, sino un país en el que se comparta la riqueza, pero además que se genere riqueza. Entonces, yo lo que pensaría, y me alegraría mucho que esta última parte del discurso de Lula, donde él hablaba que el objetivo de Brasil debía ser no solamente repartir riqueza, sino también generar riqueza en un sistema de comercio justo, deba ser una pauta que marque la ruta de la izquierda. Tenemos que generar riqueza para poder repartir riqueza de una manera realmente equitativa. Claro, no solamente repartir, es cierto. Socializar pobreza. Rápidamente, Quique. Para cerrar, bueno, yo creo que la izquierda ya se le ha quitado un poquito lo radical, ¿no? De esos movimientos que generaron la izquierda, y creo que está regresando al estado benefactor, cosa que en lo personal me parece bueno. Sin embargo, pues bueno, en esta situación de esta mesa, pues no hay más que desearle buena aventura a Lula da Silva, y que entonces toda Latinoamérica sigamos construyendo desde esta perspectiva, ¿no? Crítica, pero también propositiva. Pues gracias, Quique, por habernos acompañado. Un Gracias, gusto. Héctor. Gracias, A ti, Ileisi. Benja. Pues tenemos que ir. Ya en próximos días nos reuniremos de nuevo para hablar, no sé si sobre esto o sobre algún otro tema de corte internacional. Agradecerles a ustedes y a quien nos está viendo en casa. No sé qué opinión tenga usted sobre Maná, pero no lo menciono por Maná, lo menciono por Chico Méndez. Yo siento que se está riendo, donde sea que esté, porque pues otra vez llegó Lula y hay que proteger la Amazonía. Recuerde, arriba a los pobres del mundo, de que los Estados sin pan. Soy Benjamín Mendoza Madrigal. Gracias por habernos visto. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó